La niebla caía espesa sobre las calles de Londres, pegándose a la piel como si tuviera memoria, como si supiera a quién buscaba, como si reconociera silenciosamente a aquellos que caminaban sin darse cuenta de lo que cargaban dentro. Las lámparas apenas sostenían su luz, temblorosa, débil, como si también ellas percibieran que algo en el ambiente no era normal, y los pasos resonaban huecos en la madrugada, no por la falta de gente, sino por la profundidad del silencio que los rodeaba. Cuando un hombre se detuvo frente a una puerta cerrada, no por fuera, porque desde afuera todo parecía intacto, sino por dentro, en ese lugar donde nadie más podía ver lo que realmente estaba ocurriendo. Y en ese silencio que pesa más que cualquier ruido, en ese instante suspendido donde incluso el aire parece contener la respiración, daba la impresión de que el cielo mismo estaba observando, no con distancia, sino con una atención directa, penetrante, imposible de evitar. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. No es lo que dices creer lo que te salva, sino lo que realmente posee tu alma cuando nadie está mirando. Charles Spurgeon. Y algo en esa noche, algo que no podía ser explicado fácilmente, algo que no se veía con los ojos, pero que se sentía con una claridad inquietante, no estaba bien. Porque hay una clase de silencio que no es paz, aunque al principio se disfrace como si lo fuera, aunque se siente sobre los hombros como una aparente calma que no exige nada, que no confronta nada, que no incomoda nada, pero en realidad es encubrimiento. Es una capa fina que cubre algo que sigue vivo por dentro, algo que no ha sido tratado, algo que no ha sido rendido, algo que no ha sido expuesto delante de Dios. Y tú lo has sentido, aunque nunca lo hayas nombrado de esa manera, aunque nunca lo hayas explicado con palabras, aunque incluso hayas intentado convencerte de que todo está bien, de que no hay problema, de que no hay urgencia. Pero hay momentos, especialmente cuando todo se queda en silencio, cuando ya no hay ruido externo que te distraiga, cuando la mente deja de correr y el corazón queda a solas consigo mismo, en los que esa sensación vuelve, suave pero firme, como una presencia que no se puede ignorar del todo. Es ese instante en el que todo parece estar en orden por fuera, en el que las palabras han sido dichas correctamente, en el que las acciones encajan dentro de lo esperado, en el que nadie a tu alrededor sospecha nada. Pero dentro hay una ligera incomodidad que no desaparece, una grieta apenas perceptible que no se cierra, una tensión silenciosa que no se resuelve. Y es difícil explicarlo porque no es escandaloso, no es evidente, no es algo que otros puedan señalar fácilmente. Es sutil, es interno, es constante, como una cadena oxidada que ya no sujeta con la firmeza de antes, pero que tampoco se ha roto, que sigue ahí, rodeando el alma, recordándote que algo no está completamente libre. No lo dices, porque no sabrías cómo explicarlo sin sentir que exageras o sin temer que alguien lo minimice. No lo admites, porque admitirlo implicaría abrir una puerta que no sabes si estás listo para cruzar. Pero lo sabes, y ese conocimiento no viene de argumentos ni de enseñanzas externas, sino de una percepción interna que no se apaga, que no se deja silenciar del todo, que vuelve en los momentos más inesperados, como una voz baja que insiste en ser escuchada. Te enseñaron muchas cosas, y no todas eran falsas. Aprendiste a decir las palabras correctas en el momento correcto, a levantar las manos cuando la atmósfera lo pedía, a responder amén con convicción aparente, a moverte dentro de un entorno donde todo tenía forma de fe.
Y con el tiempo, casi sin darte cuenta, fuiste construyendo algo que se parecía mucho a lo que te dijeron que era creer. Algo que encajaba, algo que funcionaba, algo que no generaba conflicto visible. Pero lo que construiste nunca fue probado por fuego. Nunca fue llevado al punto donde lo superficial se quiebra y solo queda lo verdadero. Nunca fue confrontado de una manera que obligara a tu alma a rendirse por completo. Y la cadena sí, esa cadena invisible que llevas contigo, no apareció de un día para otro. Al principio era ligera, casi imperceptible, incluso podía parecer algo positivo, como una señal de pertenencia, como una marca de identidad espiritual, algo que te hacía sentir parte de algo más grande. No pesaba, no incomodaba, no interfería. Pero con los años fue cambiando. Fue volviéndose más pesada sin que lo notaras de inmediato, más silenciosa en su presencia, pero más profunda en su efecto, más íntima en la forma en que se adhería a lo que eres. Y llegó un punto en el que ya no sabes con claridad si estás atado a Dios o si estás atado a la idea de haberlo conocido alguna vez. Y en noches como aquella, donde la niebla no deja ver ni siquiera el siguiente paso, donde todo se vuelve difuso y los contornos pierden definición, es cuando el alma comienza a susurrar lo que durante el día logra callar. Porque durante el día hay actividad, hay movimiento, hay interacción, hay distracción suficiente para mantener ciertas preguntas a distancia. Pero en la quietud, cuando no hay nada que interrumpa ese diálogo interno, algo emerge con más claridad. Hay algo que no encaja y no puedes ignorarlo completamente. No es falta de información, porque has escuchado suficiente, tal vez más de lo que muchos escuchan en toda una vida. No es ignorancia, porque sabes distinguir entre lo verdadero y lo falso a nivel intelectual. Es otra cosa, algo que va más allá del conocimiento acumulado, algo que toca la raíz misma de tu ser. Es más profundo, más incómodo, más decisivo. Es posible, y esa posibilidad pesa más de lo que quisieras admitir, que hayas aprendido a parecer salvo sin haber sido transformado realmente, que hayas adoptado una forma de vida espiritual sin haber experimentado la obra interna que la sostiene, que hayas vivido cerca de la verdad sin haber permitido que la verdad te atraviese por completo. Y eso cambia todo. Porque no es un detalle menor, no es un ajuste superficial, no es algo que se resuelve con más esfuerzo o más disciplina externa. Es una cuestión de esencia, de realidad, de autenticidad delante de Dios. Una fe que nunca te ha hecho temblar, probablemente nunca te ha salvado. Charles Spurgeon. No se trata de cuánto sabes, porque el conocimiento puede acumularse sin transformar. No se trata de cuánto haces, porque las acciones pueden repetirse sin nacer de una vida rendida. No se trata de cuánto tiempo llevas en esto, porque el tiempo puede pasar sin que haya un cambio real en lo profundo. Se trata de algo mucho más incómodo, mucho más peligroso, porque toca directamente la verdad de tu condición delante de Dios. La pregunta no es si conoces a Cristo en teoría, ni si has hablado de Él, ni si has participado en ambientes donde su nombre es exaltado. La pregunta es si Cristo está realmente en ti, si su vida ha penetrado tu interior, si su presencia ha transformado lo que eres cuando nadie te ve, o si simplemente ha estado alrededor de ti, cercano, pero no interno, presente en el entorno, pero no en el centro de tu ser. Porque hay personas que han caminado años dentro de iglesias, que han estado expuestas constantemente a la verdad, que han oído sermones, enseñanzas, llamados, advertencias, y sin embargo nunca han cruzado el umbral de la rendición real. Han aprendido a convivir con la verdad sin permitir que la verdad los afecte profundamente. Han desarrollado una familiaridad que, en lugar de acercarlos más, los ha vuelto resistentes. Y eso es lo más aterrador.
cuando la verdad deja de doler, cuando ya no confronta, cuando ya no quiebra, cuando puede ser escuchada sin que nada dentro de ti se mueva realmente. Ahí, en ese punto silencioso y peligroso, algo murió. No necesariamente de forma visible, no necesariamente de manera dramática, pero murió la sensibilidad, murió la capacidad de ser tocado por lo eterno, murió la respuesta genuina. La cadena no se rompió, no desapareció, no fue quitada. Se endureció, se volvió parte del paisaje interno, algo que ya no llama la atención porque siempre ha estado ahí. Y lo más inquietante no es que una persona esté perdida, sino que podría no saberlo, que podría seguir caminando con una seguridad que no tiene fundamento real, que podría continuar construyendo sobre algo que nunca fue firme. Porque el engaño más peligroso no es el que te aleja abiertamente de Dios, sino el que te hace creer que ya estás con Él cuando en realidad nunca entraste en esa relación viva y transformadora. Y en esa noche, mientras la niebla envolvía cada rincón y todo parecía cubierto por una capa de misterio y silencio, era como si el cielo mismo estuviera esperando una respuesta. No una respuesta superficial, no una respuesta automática, sino una respuesta nacida de la verdad más profunda del corazón, una que muchos no quieren dar porque implica reconocer lo que han evitado ver. Algo está siendo expuesto, no necesariamente a los ojos de otros, pero sí delante de aquel que ve todo con claridad absoluta. Y llega un punto en el que ya no puedes seguir ignorándolo sin endurecerte aún más, sin alejarte más de la posibilidad de que esa cadena finalmente sea confrontada de verdad. Porque cuando la verdad comienza a acercarse de verdad, no llega envuelta en consuelo inmediato ni en palabras suaves que tranquilizan sin transformar, sino que aparece como una incomodidad persistente que no logras explicar del todo, como si alguien estuviera tocando una puerta que tú siempre asumiste, que ya estaba abierta, pero que en realidad nunca lo estuvo. Y esa sensación no se impone con violencia, no irrumpe con ruido, sino que se instala con una claridad silenciosa que resulta aún más difícil de ignorar. Ahí es donde todo empieza a volverse profundamente personal, dejando de ser una idea general o una reflexión distante. Ya no puedes esconderte detrás de ejemplos ajenos, ni pensar en la condición espiritual de otros. La atención se dirige hacia ti de una manera directa, precisa, inevitable. No hay desvíos posibles en ese momento. Es contigo, con esa versión tuya que ha aprendido a desenvolverse en público con naturalidad, que sonríe, que participa, que responde correctamente cuando se espera algo espiritual, pero que al mismo tiempo evita el silencio profundo, porque sabe que en ese silencio hay algo que vuelve a sentirse con más fuerza, y lo que se siente no es paz, sino el peso de esa cadena que has llevado por tanto tiempo, ahora más evidente, más real, menos ignorada. Entonces comienzan a surgir recuerdos que antes parecían irrelevantes, momentos pequeños, casi imperceptibles en su momento, pero que ahora regresan con un peso diferente. Palabras que dijiste sin convicción real, frases espirituales que repetiste más por costumbre que por verdad interna, oraciones que pronunciabas, pero que no nacían de un corazón rendido, que no atravesaban realmente el techo de lo superficial. Decisiones que parecían correctas desde afuera, que incluso fueron aprobadas por otros, pero que en su raíz nunca estuvieron conectadas con una entrega genuina. Y en medio de ese proceso, algo dentro de ti comienza a formular una pregunta. No lo hace con un grito, no irrumpe con dramatismo, sino que se presenta con una claridad incómoda que pesa más que cualquier voz fuerte. Es una pregunta que no necesita volumen para sacudirte. ¿Y si nunca fue real? No quieres pensar en eso,
Tu primera reacción es rechazar esa posibilidad, intentar cubrirla rápidamente con actividad, con rutina espiritual, con recuerdos de momentos que parecían auténticos. Intentas llenar el espacio para que esa pregunta no tenga lugar donde quedarse. Pero no funciona, permanece, no se apresura pero tampoco se va. Respira contigo, como si estuviera ligada a tu propio interior. Te observa en silencio. Muchos se aferran a una esperanza de salvación que nunca fue plantada por Dios. Charles Spurgeon. Y de repente, sin necesidad de un evento externo que lo provoque, todo lo que parecía sólido empieza a moverse. No de manera caótica, sino de forma sutil pero firme, como una estructura que comienza a revelar que su base no era tan estable como parecía. No es que Dios sea inestable, no es que la verdad haya cambiado, es que lo que construiste no estaba realmente sobre él. Aunque llevara su nombre, aunque pareciera correcto, aunque durante mucho tiempo haya funcionado sin ser cuestionado. Y la cadena, esa cadena que durante tanto tiempo ignoraste o minimizaste, ahora se hace más evidente. Ya no es algo que puedes dejar de lado con facilidad. Aprieta, no necesariamente con dolor físico, sino con una presión interna que te obliga a reconocer su presencia. Porque el conflicto ha comenzado. Una parte de ti quiere seguir como siempre, continuar sin cambios profundos, mantener la estructura que ya conoces, preservar la imagen que has construido con tanto cuidado. Esa parte busca evitar el dolor, evitar la incomodidad, evitar cualquier pérdida que implique cuestionar lo que has dado por sentado durante tanto tiempo. Pero hay otra parte más profunda, más honesta, que empieza a despertar. No lo hace de forma ruidosa ni espectacular, pero su presencia es innegable. Es una conciencia que ya no se conforma con lo superficial, que ya no acepta respuestas automáticas, que quiere verdad, aunque esa verdad incomode. Y ese despertar no es cómodo. Se siente como una luz tenue que comienza a atravesar la niebla. No es una luz que ilumina todo de inmediato. No revela cada detalle, pero sí es suficiente para mostrarte aquello que habías evitado mirar. Y lo que ves no es fácil de aceptar. Duele darte cuenta de que puedes haber hablado de Dios durante mucho tiempo sin haberlo conocido realmente. Duele sospechar que tu fe no nació de una experiencia viva, sino que fue heredada, imitada, repetida hasta volverse parte de tu lenguaje, pero nunca encendida en lo profundo de tu ser. Ese dolor no es superficial, no se trata de culpa pasajera ni de una emoción momentánea. Es un peso que toca la identidad, que cuestiona la base sobre la cual has construido tu vida espiritual. Y en medio de ese conflicto hay un momento muy pequeño, casi imperceptible si no estás atento, en el que se abre una posibilidad real. No es un momento dramático, no viene acompañado de señales externas, es interno, silencioso, pero decisivo. En ese punto podrías elegir ignorarlo todo, volver a cubrir la incomodidad, reconstruir rápidamente la sensación de normalidad y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Esa opción siempre está disponible y muchos la toman. O podrías decidir enfrentar lo que está emergiendo, quedarte en ese lugar incómodo sin huir, permitir que la verdad continúe revelando lo que necesita ser revelado, aunque eso implique perder algo que hasta ahora considerabas seguro. Y no todos eligen bien, porque enfrentar esto implica perder. No necesariamente cosas visibles, no necesariamente relaciones o posiciones, sino algo más interno. La imagen que construiste, la seguridad que no tenía fundamento real, la comodidad de creer que todo estaba bien sin haber sido examinado de verdad. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Es mejor ser herido por la verdad que consolado por una mentira eterna. Charles Spurgeon.
La cadena, en ese punto, comienza a temblar. No se rompe todavía, no desaparece de inmediato, pero ya no es la misma. Algo ha cambiado en la forma en que la percibes, en la manera en que se relaciona contigo, y tú tampoco eres el mismo después de haber visto lo que ahora has visto, después de haber sentido lo que ahora sientes, porque hay revelaciones que, una vez que llegan, no pueden ser deshechas, no pueden ser olvidadas sin un costo aún mayor. Porque cuando el alma llega a ese punto en el que ya no puede sostener la misma mentira con la misma facilidad, cuando las excusas que antes parecían suficientes empiezan a sonar vacías, incluso para uno mismo, algo comienza a colapsar, y no lo hace de forma visible ni externa. No hay señales que otros puedan notar de inmediato, pero en lo más profundo, en ese lugar donde casi nunca permites que nadie entre completamente, algo cede. No es un colapso escandaloso, no es un derrumbe que produce ruido, sino una rendición interna de estructuras que habían permanecido intactas durante mucho tiempo. Es como si aquello que sostenía una versión de ti empezara a perder fuerza, y ya no puedes reconstruirlo con la misma facilidad. Y es ahí donde Dios habla de una forma que no puedes confundir con nada más. No es un grito que irrumpe desde afuera, no es una emoción intensa que aparece y desaparece, no es una sensación pasajera que puedes atribuir a un momento específico. Es un peso, una claridad que se instala en lo profundo, una certeza que no necesita volumen para ser innegable. Ese peso no aplasta en el sentido de destruirte, pero tampoco te permite continuar como si nada hubiera pasado. No te deja volver a la comodidad de antes, no te permite reconstruir la misma ilusión sin que algo dentro de ti proteste. Y por primera vez, quizá en mucho tiempo, dejas de mirar alrededor buscando referencias externas, comparándote con otros, midiendo tu estado en función de lo que ves en los demás, y comienzas a mirar hacia adentro con una honestidad que antes evitabas. Lo que encuentras ahí no es lo que esperabas. No hay la certeza que dabas por sentada, no hay esa seguridad tranquila que asumías tener sin cuestionarla, no hay la paz que pensabas que era tuya por derecho. En su lugar aparece algo más crudo, más honesto, más real, precisamente porque no está adornado. Es un vacío, no un vacío absoluto, no una ausencia total de todo, pero sí lo suficiente para que te des cuenta de que algo esencial falta, de que hay un espacio que nunca fue llenado de verdad, aunque hayas intentado cubrirlo con muchas cosas. Y esa realización es peligrosa, no porque sea incorrecta, sino porque te coloca en una posición donde ya no puedes ignorar lo que has visto sin endurecerte aún más. Porque en ese punto tienes opciones, y cada una tiene un costo. Podrías endurecerte, cerrar nuevamente lo que empezó a abrirse, volver atrás y reconstruir la ilusión con más cuidado, con más esfuerzo, intentando convencerse de nuevo de que todo está bien. Y muchas personas eligen ese camino porque es el menos doloroso en el corto plazo. O podrías quedarte ahí, en ese lugar incómodo, sin moverte demasiado rápido, sin justificarte, sin correr hacia explicaciones que te protejan, y permitir que Dios continúe la obra que ha comenzado a mostrarte. Quedarte ahí requiere más que intención, requiere una disposición a perder el control sobre la imagen que has mantenido, a dejar que la verdad avance sin imponerle límites. La conversión verdadera no deja intacto al hombre, lo desarma por completo. Charles Spurgeon, y en ese punto, la cadena entra en su momento más crítico. Ya no puede ocultarse detrás de actividades ni de palabras, ya no puede disfrazarse como algo normal o aceptable. Has sido expuesta a tu propia conciencia de una manera que no puedes revertir. Ahora sabes que está ahí, no como una idea abstracta, sino como una realidad concreta que afecta tu relación con Dios.
tu identidad espiritual, tu condición real delante de lo eterno. Y ese conocimiento trae consigo una responsabilidad que no puede ser postergada indefinidamente. Tienes que decidir qué hacer con ella. No en algún momento futuro ideal, no cuando te sientas completamente preparado, no cuando las circunstancias sean más cómodas. La decisión se presenta en el ahora, en este punto específico donde la verdad ha sido revelada. Porque hay momentos en la vida espiritual en los que la demora no es neutral, no es simplemente esperar, sino que en sí misma se convierte en una forma de decisión. Elegir no responder también es responder. Elegir no actuar también tiene consecuencias. Y tú lo sientes, aunque no lo expreses en voz alta. Es ese instante en el que todo parece ralentizarse, donde incluso el aire se percibe distinto, donde hay una conciencia clara, sin necesidad de que alguien más te lo diga, de que lo que está ocurriendo no es trivial, no es pasajero. Tiene peso eterno, no es exageración, no es una forma de dramatizar la experiencia, es la naturaleza misma de lo que está en juego. Se trata de tu relación real con Dios, de tu condición más profunda, de algo que trasciende el momento presente. No hay nada más trágico que un alma convencida que decide no rendirse. Charles Spurgeon. Y en medio de esa tensión, algo dentro de ti empieza a quebrarse. No lo hace con ruido ni con manifestaciones externas que otros puedan notar fácilmente. No hay espectáculo en ese proceso. Es una ruptura interna que se da con una sinceridad que no puedes fabricar, que no puedes imitar, que no puedes producir por esfuerzo humano. Es la caída de defensas que llevaban mucho tiempo en pie. Es el reconocimiento de una verdad que ya no puede ser negada sin violencia interna. Y por primera vez, tal vez en toda tu experiencia espiritual, dejas de intentar parecer salvo delante de otros o incluso delante de ti mismo. Ya no se trata de sostener una imagen, ya no se trata de encajar en un molde. Solo quieres serlo de verdad. Esa intención, simple pero profunda, cambia completamente la dirección de todo. Porque en ese punto, justo ahí donde la honestidad ha reemplazado la apariencia, la cadena puede romperse. Pero no se rompe por esfuerzo humano, no se rompe por repetir fórmulas, no se rompe por generar una emoción intensa que luego desaparece. Se rompe por rendición. Una rendición que no es parcial, que no negocia términos, que no guarda reservas escondidas. Es real, es total, es irreversible en su intención. Y no todos llegan hasta aquí. No todos permiten que el proceso avance hasta este punto, donde la verdad exige una respuesta completa. Pero tú estás aquí. Y haber llegado aquí significa que ya no puedes volver atrás sin ser consciente de que estás ignorando lo que viste, sin saber en lo profundo que tuviste la oportunidad de responder de manera diferente. Y es en ese punto donde el alma deja de negociar, donde ya no intenta sostener ese frágil equilibrio entre lo que sabe y lo que realmente vive, donde finalmente cesa ese esfuerzo constante por mantener una apariencia que ya no tiene fuerza para sostenerse, y todo lo que antes parecía firme comienza a desmoronarse sin resistencia. Es precisamente ahí donde ocurre algo que nadie espera de la manera en que ocurre. No llega como una explosión que sacude todo de inmediato, no irrumpe como una emoción desbordada que toma el control por unos instantes y luego se disipa, sino que se manifiesta como una ternura profunda, casi insoportable en su pureza, como si en medio de toda esa exposición, de toda esa verdad que dejó al descubierto lo que estaba oculto, Dios no se acercara con rechazo ni con dureza condenatoria, sino con una presencia que no humilla, pero que tampoco permite que sigas escondiéndote. Esa presencia no te acusa con palabras, pero te muestra con claridad.
no te aplasta, pero te rodea de una forma que hace imposible fingir. Y lo que hace no es lo que esperabas, porque tal vez en lo profundo te preparaste para sentir condena, para experimentar rechazo, para enfrentar una distancia aún mayor. Sin embargo, lo que sientes es una invitación. No es una invitación superficial ni ligera, no es algo que puedas tomar o dejar sin consecuencias. Es real, es profunda, es innegable. Tiene peso, pero no el peso que destruye, sino el que atrae, el que llama, el que abre un camino que antes no habías recorrido de verdad. Cristo no vino a salvar máscaras, sino almas reales. Charles Spurgeon. Y por primera vez, en lugar de intentar justificarte, en lugar de buscar explicaciones que suavicen lo que ha sido revelado, en lugar de reconstruir rápidamente una imagen que te haga sentir seguro otra vez, simplemente dejas de hacerlo todo eso. No hay impulso de aparentar, no hay deseo de sostener lo que ya cayó. Solo queda una respuesta sincera. Y esa respuesta no necesita muchas palabras, no necesita una estructura elaborada, no necesita convencer a nadie más. Es directa, nace desde lo profundo y está marcada por algo que antes no estaba presente con esa claridad. Una rendición que no negocia. En ese momento, la cadena, esa cadena que te acompañó durante tanto tiempo, que se volvió casi parte de tu identidad, que aprendiste a ignorar, a justificar o incluso a normalizar, deja de tener dominio. No porque la hayas forzado a caer, no porque hayas luchado con ella hasta vencerla, sino porque algo mayor ha tomado su lugar. Y cae, no con ruido, no con espectáculo, no con señales externas que otros puedan aplaudir o notar de inmediato, pero con una autoridad que no necesita ser anunciada. Es una caída silenciosa, pero definitiva en su significado. Y lo sabes, no porque alguien venga a confirmártelo desde afuera, no porque haya una validación externa que lo certifique, sino porque algo dentro de ti, en ese mismo lugar donde antes había tensión, ahora encuentra descanso. No es un descanso basado en emoción, porque las emociones pueden variar. No es un descanso basado en palabras, porque las palabras pueden repetirse sin contenido real. Es una certeza distinta, una que no habías conocido antes, una que no depende de lo que haces, sino de lo que ahora ha sido establecido dentro de ti. Y entonces entiendes algo que antes podías haber escuchado muchas veces sin realmente captarlo. Nunca se trató de parecer salvo delante de otros o delante de ti mismo. Se trató de morir a todo aquello que sostenía una versión falsa, para poder vivir en una realidad que no necesita ser sostenida por esfuerzo humano. La fe salvadora siempre produce un cambio que no puede ocultarse. Charles Spurgeon. Y ese cambio no siempre es inmediato en lo externo, no siempre se manifiesta de forma visible en todos los aspectos desde el primer momento, pero hay algo interno que ha sido alterado de manera irreversible. Hay una dirección distinta, una sensibilidad que ha sido restaurada, una relación que ya no es teórica sino viva. Ahora el silencio es distinto. Ya no encubre lo que no quieres ver, ya no sirve como refugio para evitar la verdad, ya no pesa de la misma manera que antes. Ahora el silencio revela, ahora se convierte en un espacio donde lo verdadero puede permanecer sin ser desplazado, donde la comunión no es una idea, sino una experiencia real. Y en esa misma niebla, en esa misma ciudad, en ese mismo mundo donde tantos continúan caminando convencidos de que todo está bien sin haber sido confrontados de esta manera, tú llevas dentro una certeza que no todos tienen. Sabes que la línea entre estar cerca y estar realmente dentro es más delgada de lo que parece, que no se cruza por familiaridad, ni por repetición, ni por apariencia. Se cruza por una rendición que implica todo, y cruzarla tiene un costo.
No un costo superficial, no algo que se paga con pequeñas renuncias externas, sino algo más profundo, algo que toca la raíz de lo que eres. Cuesta la ilusión, cuesta la autosuficiencia, cuesta la imagen que construiste, pero lo vale. No porque alguien lo diga, sino porque al otro lado de esa rendición hay una vida que no puede ser comparada con lo que había antes, una realidad que no necesita ser sostenida artificialmente. Porque al final, cuando todo lo externo pierde valor como referencia, no será lo que dijiste lo que definirá tu estado, ni lo que mostraste delante de otros, ni siquiera lo que llegaste a creer sentir en ciertos momentos. Será lo que realmente eras en lo oculto, en ese lugar donde no había público, donde no había presión externa, donde solo quedaban tú y Dios. Y eso, ahora, ya no está cubierto, ya fue revelado.